Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Hoy vamos a comenzar una serie de varios videos donde vamos a estar hablando de la columna vertebral. Hacer un video completo de la columna vertebral me tomaría más de una hora, entonces decidí dividirlo en pedazos. Hoy vamos a comenzar con las cervicales, luego vamos a seguir con las dorsales, las lumbares, el sacro, el coxis. También voy a hablar de cuando existen conflictos entre la L5 y la S1, porque este conflicto es un conflicto que lo veo mucho en las consultas. También a veces está la L4 y la L5. Vamos a hablar un poco de eso. Después quizás sigo con el tema de la ciática, por ejemplo. Y si tienen algún conflicto especial en la columna, déjenlo en los comentarios, así lo vamos hablando. Pero eso es lo que tengo planeado para los próximos videos, así que estén atentos si tienen algún conflicto en la columna. Vamos a hablar de cada vértebra de la columna. Entonces, cada vértebra es un mundo particular, cada vértebra tiene su significado. Entonces, por eso me llevaría muchísimo tiempo. Pero cuando hablamos de la columna vertebral, tenemos que saber que la columna vertebral es esa estructura que la necesitamos para estar de pie, para estar erectos en este mundo, ¿no? Estar parados, bien estructurados. Cuando esa columna vertebral no tiene una buena estructura, y antes de comenzar este video estaba pensando, hoy por ejemplo aquí hay mucho viento. Cuando existe un viento y nos tambalea esa estructura, porque esa estructura no ha estado bien plantada, entonces ahí tenemos conflictos con la columna vertebral. La columna vertebral es como esos cimientos para una casa, ya sea una casa pequeña o una casa grande. Para esa casa se necesitan unos buenos cimientos para entonces sí levantar una buena estructura. Cuando no tenemos buenos cimientos, no podemos sentir que esa estructura es fuerte para cualquier temporal, para cualquier viento, para cualquier terremoto que llegue en nuestra vida. En la columna vertebral estamos hablando de huesos y siempre, independientemente del hueso que estemos hablando, cuando tenemos conflictos en los huesos tenemos una desvalorización con nosotros mismos. Es yo me desvalorizo en la vida, frente al mundo. Si tuviéramos, por ejemplo, un conflicto en la sangre, yo siento que mi familia me desvaloriza, me siento desvalorizado frente a mi familia. Hay conflictos de familia que me hacen sentir desvalorizado. Ahora, cuando son los conflictos de huesos, yo me siento desvalorizado. Y esto es algo importante para tener en cuenta en cuanto hablemos de los huesos. Por esto mismo, muchas personas que sufren de osteoporosis, por ejemplo, las personas que sufren de osteoporosis son personas que no tienen un propósito de vida, que han perdido ese propósito de vida, ese proyecto de vida. Muchas veces esto va de la mano con estas personas que el propósito de vida era criar a los hijos, tener una familia, y cuando estos hijos se van de la casa, y la casa queda vacía, el nido queda vacío, esta persona se siente que hoy ya no tiene un propósito de vida, no tiene un proyecto de vida, el proyecto se fue y yo hoy no tengo un proyecto para mí. Y ahí entra la osteoporosis, por ejemplo. Cuando hablamos de las hernias, y ya que vamos a hablar de cada vértebra, esto es bueno tener en cuenta. Cuando hablamos de las hernias entre los discos, entre las vértebras, estamos hablando de un conflicto de presión y de aplastamiento. Entonces vamos a tener que buscar el significado de cada vértebra que tenemos. Si tenemos un conflicto entre la S1 entre la C1 y la C2, entonces, ¿cuál es el conflicto? Entonces buscamos en ese el significado. Pero siempre es un conflicto donde me siento aplastado, donde me siento bajo presión entre el significado de una y el significado de otro. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Entonces vamos a comenzar con las cervicales, pero antes de entrar bien en cada vértebra, hay algo que tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, cuando a veces no sabes si tenés un conflicto en alguna vértebra en particular, pero sí tenés un dolor de cuello, te levantaste con la nuca rígida, dura.
hasta una tortícolis, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que las cervicales se encuentran entre la cabeza y entre el corazón. Esta es la mejor manera para darse cuenta cuando tienen un conflicto en la nuca, en el cuello. Las cervicales se encuentran entre la cabeza y el corazón, entre lo que pienso y lo que siento. Entonces, cuando tenemos un conflicto con el cuello o con la nuca, siempre tenemos un conflicto de comunicación, porque está justo acá en la garganta, en lo que tengo que comunicar, pero no estoy pudiendo comunicar, y dentro de lo que yo pienso y lo que yo siento. Yo siento que tengo que dejar este trabajo, pero mi parte racional, mi parte intelectual dice tenés que quedarte porque este es el único trabajo que tenés ahora y no podés dejarlo. Entonces voy al trabajo todos los días sin ganas de trabajar, sabiendo que siento que no me merezco este trabajo, pero sigo yendo porque pienso la parte lógica de mi vida que dice no dejes. Y cuando hay una tortícolis, entonces ahí hay una inflexibilidad ante esto que yo pienso y lo que yo siento, y donde me siento inflexible ante esta situación. Entonces vamos, ya que entendieron esta parte, vamos a meternos directamente en las cervicales. Entonces, siempre que hablamos de las cervicales, hablamos de los huesos, entonces yo me desvalorizo, yo me siento desvalorizada ante esta situación, pero siempre en las cervicales, en cuestiones de comunicación. No me puedo comunicar, no puedo comunicar esto, o siento que no puedo comunicar, entonces yo me desvalorizo. Entonces vamos a empezar con la C1, esa que está justamente ligada hacia la cabeza, está en contacto con la cabeza, con el cerebro. Entonces la C1 nos habla de yo me desvalorizo en temas de comunicación, pero justamente de lo que yo pienso, mis ideas más profundas, mis pensamientos más profundos. Y como está ligada a la cabeza, también está ligada a lo más elevado. Y a veces está ligada a la religión, a mis pensamientos espirituales, a mis pensamientos religiosos. Lo que yo pienso sobre la religión, sobre lo más elevado, sobre Dios incluso. La cabeza también está, refiere también a papá, mi relación con papá. Por eso también hablamos del ser más elevado, que es Dios para muchas personas. Entonces, cuando tenemos un conflicto en la C1, estamos hablando de un conflicto donde yo no estoy pudiendo comunicar mis ideas más profundas, mis pensamientos más profundos, donde quizás mis ideas religiosas, espirituales o mis ideas con mi padre no las estoy pudiendo comunicar, y entonces ahí yo me desvalorizo. La C2 está ligada a los ojos. Entonces, cuando hablamos de un conflicto de la C2, estamos hablando de un conflicto de no puedo comunicar, me siento que no estoy pudiendo tener una comunicación con lo que veo. Lo que veo no lo puedo decir. Donde existen también esos conflictos muy profundos, porque la C2 todavía está como filtro de la C1, esos pensamientos míos profundos, esas ideas profundas que no hacen juego con esto que yo veo, donde ahí entra un conflicto, donde quizás lo que yo estoy viendo alrededor mío o lo que vi va en contra de todas esas ideas profundas y mis pensamientos más profundos, y hoy no puedo comunicarlas. La C3 tiene todo que ver con mi imagen, con la imagen que yo le muestro al mundo, porque nuestra imagen es eso que nosotros le mostramos al mundo, muchas veces ligado a nuestra propia identidad, la imagen, ¿no? Entonces, en la C3 están esos conflictos de lo que yo le muestro al mundo y que quizás
no estoy pudiendo comunicar, pero también está ligada a las injusticias y a la oposición, donde quizás la persona ha vivido conflictos de separación, esas separaciones que quizás han dejado la imagen de esta persona en jaque, donde quizás la persona sufrió un conflicto bajo esta separación que hoy su imagen ha quedado quizás manchada, porque también la C3 está ligada también a las mejillas, entonces ahí está ligada a esa parte donde quizás mi imagen ha quedado en un mal lugar y hoy me siento desvalorizada porque no puedo mostrar esto, no puedo decir esto realmente, no puedo sacar esto para afuera. La C4 justamente es la cervical que se encuentra en el medio de estas 7 vértebras. Y cuando hay conflictos en la C4, es justamente esto, es una persona que siempre está en el medio, que tiene que estar en el medio, que siente que tiene que estar en el medio de todos estos conflictos en la familia. Las personas que sufren de la C4 son esas personas que, por ejemplo, en Navidad son las que tienen que organizar dónde se va a sentar menganito, dónde se va a sentar fulanito, porque fulanito no se lleva con menganito. Y estas personas siempre están en el medio y en ese afán de no poder comunicar, de esa desvalorización, de no poder comunicar esto que no les está gustando, de siempre tener que ser los que están en el medio, entran los conflictos con la C4. La C5, esta es justamente por excelencia la que está ligada a las cuerdas vocales. Entonces ahí, cuando hay conflictos en la C5, por ejemplo, estamos ahí sí súper desvalorizados en hablar, en decirle realmente lo que yo quiero decir. Donde las personas que tienen problemas en la C5 a veces están con conflictos porque sienten que la palabra de ellos no es tomada en serio, donde el resto del mundo, siento yo, que lo que yo digo lo toman en chiste, no lo toman serio. La C5 está ligada también muchas veces a personas que tienen problemas con tartamudez, con problemas de arrastrar la R, con problemas en las cuerdas vocales. Las personas con problemas en la C5, por excelencia, no están pudiendo comunicar porque tienen una desvalorización a cómo esto que yo siento y quiero decir es tomado por el mundo. Por ejemplo, una persona que tenga una hernia entre la C5 y la C4, ahí nos está hablando de que soy yo siempre la que está en el medio de todo para comunicar, pero a la vez nunca nadie acá me toma en serio. Pero soy siempre inconscientemente o conscientemente la encargada de ser la que está en el medio, pero siento que mi palabra realmente no está tomada en serio. La C6, ahí son conflictos que vienen arrastrando desde la infancia, muchas veces ligado con conflictos con la madre, con el rol materno, con ese rol que debió o no tener mi madre, la relación que tuvo mi madre en mi vida, en la presencia que esa madre tuvo. Cuando hay conflictos con la C6, hay conflictos que se vienen arrastrando de muy lejos, desde la infancia, y los seguimos arrastrando por no poder comunicar lo que yo realmente siento, o estos conflictos serios que no comuniqué, que los vengo arrastrando desde la infancia. La C7 está ligada a la tiroides. Y con esto no quiero decir que las personas que sufran de la tiroides sufren de la C7, pero sí que está ligada. Y cuando digo está ligada es porque cada parte es como si un cable viniera ligado a cada vértebra. Entonces la C7 está ligada a la tiroides.
Y ya lo hemos visto en los videos de la tiroides, que cuando tenemos conflictos con la tiroides, tenemos conflictos con tiempos y con ritmos. Y entonces las personas que sufren de la C7 son personas que están en una desvalorización por no poder comunicar mis tiempos y mis ritmos, de cómo quiero que se manejen esos tiempos y esos ritmos que son míos y solamente míos, y por eso hoy tengo conflictos con la C7. Bueno, espero que este video les haya servido para comprender los conflictos en las cervicales. El próximo video vamos a hablar de las dorsales. Y con esto los dejo y hasta la próxima. Chao, chao.